estamos de vuelta entonces para continuar con nuestro Más Positivo. Como le mencionamos con Mati, antes de la pausa tenemos invitados con quien vamos a hablar de materia de seguridad, pero en esta materia, seguridad vial, vamos a hablar sobre el uso de la bicicleta y también, ojo con el robo de vehículos. Y para eso también estamos con Miguel Rebolledo, quien está aquí, mi amigo, el director de seguridad pública. Subdirector. Me faltó el sub. Sí. Subdirector de Seguridad Pública en la Municipalidad de San Javier. Ahí sí, ¿correcto? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Amigo de la casa ya. Un placer saludarle como siempre, señorita. Igualmente, pues. Sí. Gusto de tenerle aquí. Como yo estaba mencionando, entonces vamos a hablar sobre estos temas que son bastante importantes. Como sabemos, con el cambio de horario, ya la luz se nos va antes y ahí se comienza a complicar un poco lo que es el tema del uso de la bicicleta por la poca visibilidad, y también hay momentos más propensos para que se ejecute lo que es robo de vehículo. Hablemos entonces sobre ese tema también para Partimos que la gente... con la bicicleta. Partamos sobre el uso de la bicicleta también y lo necesario que tienen que tener en este caso los ciclistas. Sí, bueno, por año, ¿cierto? Conforme a la ley 18.290 de tránsito, y ahora el año 2021 partió la ley de convivencia vial, que se relaciona específicamente a todos los ciclos, ¿cierto? Todo aquello que se transporta con tracción humana, con el pedal. Y recomendaciones como la que usted dice, sobre todo para cuidarse en esta época ya 5:30, 6 de la tarde, está oscuro. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones principales es el uso permanente, no solamente en época de invierno, sino que sobre todo de noche, de una luz fija, amarilla o blanca en la parte delantera de la bicicleta. En la parte delantera, claro, perfecto. Puede ser blanca o puede ser amarilla. Ya. Nunca roja, porque eso encandila de cierta manera. Claro. En la parte posterior, ¿cierto? Y como más visible, una luz roja, ¿cierto? Ahí sí una luz roja, y adicionalmente a ello también le pueden colocar en cualquier parte de la bicicleta, ya sea en los pedales, en los radios de la bicicleta, por ahí una estructura del marco de la bicicleta, puede colocar cualquier elemento reflectante. Ya. Hablo aquí de la bicicleta, porque el ciclista, ¿cierto? O el que anda en triciclo, bueno, en algún ciclo similar, tiene que andar permanentemente con un chaleco reflectante, ¿ya? Y también en cuanto a la bicicleta, sistema de frenos, permanentemente ambos frenos en buen estado, ambos frenos en buen estado, ¿cierto? Cosa que ante una emergencia o ante alguna tensión yo me tenga que detener con seguridad, porque por ahí hay personas que, no sé, pues se les echó a perder uno de los dos frenos, principalmente el trasero, y frenar con el delantero y pueden volcarse, cosa que sucede a veces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el sistema de freno hay que estarlo revisando constantemente, permanentemente, para que esté bien ajustado, y el ciclista siempre con las dos manos al manubrio, ¿ya? La ley de tránsito dice con las dos manos asidas, ¿cierto?, o tomadas del manubrio, lo que le da completa seguridad para una mayor estabilidad de la bicicleta a la persona que se transporta. También está prohibido transportar personas en la bicicleta, porque salvo que sea una bicicleta, para la redundancia, que tenga, no sé, pues hay bicicletas para ir de paseo que tienen 2 sillines, y quizás de repente por ahí está 3. En esos casos ya sí podría está acondicionada la bicicleta para transportar más de una persona. Pero hay quienes por ahí, incluso sobre todo jóvenes, sientan a los menores sobre el manubrio. A veces lo llenan en la parte delantera donde van sentados sobre el sillín, en el marco. Otros se la llevan, a otros se paran, ¿cierto?, en el resto, ¿cierto?, que les sobra ahí del perno que va de sujeción de la rueda. Algunos se paran ahí, se sitúan ahí. También es incorrecto. También hay otros que tienen una parrilla en la parte de atrás del sillín, también transportan personas. Eso está prohibido por ley, principalmente por seguridad. Ok. ¿Sí? Para los ciclos... Disculpe, a pesar de que las bicicletas vienen con esa estructura, como decía, está prohibido. Claro, pero por ejemplo, hablemos de la parrilla. Esa estructura es para transportar un mínimo de carga. Ya, perfecto. ¿Ya? Y hablando de cosas que se vienen adecuadas, ¿cierto?, para una determinada cosa, el que anda en triciclo, ¿ya? Muchas veces carga completamente la parte delantera de donde yo voy conduciendo como ciclista, de este triciclo. Y obstaculizo completamente mi visibilidad hacia el interior, o sea, hacia el frente, perdón, y no veo nada, ¿cierto? E incluso no solamente hacia adelante, sino que hacia los costados. Ni siquiera haciendo una maniobra a los costados para tratar de observar no lo puedo hacer. Entonces, ¿de qué manera puedo dirigirme? ¿De qué manera puedo dar seguridad? ¿Cómo voy a ver yo un peatón que se cruce la vía pública, un ciclista, ¿sí?
ni por más atento que trate de estar en las condiciones del tránsito, no puedo porque no tengo visibilidad. Claro. Eso también está completamente prohibido. Vuelvo a la bicicleta, también los neumáticos, ¿cierto? O las ruedas de los neumáticos, hay algunos que son tubulares, otros que tienen la cámara todavía, siempre tienen que estar completamente infladas, porque así aseguran, ¿cierto?, un buen desplazamiento, ¿cierto?, y también una buena frenada, sobre todo que hablemos que en época de invierno ya se nos genera, ¿cierto?, aún sin lluvia, por ahí ya el piso húmedo, lo que nos provoca que esté resbaladizo, ¿ya? Y con mayor razón tenemos que tener un freno, unos buenos neumáticos o ruedas, ¿cierto?, de la bicicleta para frenar oportunamente, ¿ya? Entonces, si los ponemos a sumar, son hartas las cosas que tenemos que tener implementadas la bicicleta como también el ciclista. Por ejemplo, vuelvo al ciclista. El casco protector es de forma permanente, ¿ya? Muy pocas personas utilizan el casco protector en circunstancias que nos presta bastante utilidad, sobre todo si tenemos una caída, una volcadura, ¿ya? Eso nos genera que, por lo menos en la cabeza, aparte de recibir a lo mejor algún golpe contundente, no nos provoque una lesión, una fractura, ¿ya? Entonces, el casco es obligatorio. Y también hagamos, como siempre yo lo recomiendo, las cosas cumplámoslas no solamente por ley, hagámoslo por seguridad propia, por seguridad nuestra. Y no solamente para nosotros, porque siempre hay muchos usuarios en la vía pública. Sí, por ahí como pueden, por ejemplo, si un ciclista que está por lo menos con un casco o con un gorro, no sé si no veo bien, pero sí tiene que andar con chaleco, no sé si se alcanza a ver la imagen completamente ahí, pero el casco y el chaleco son elementos fundamentales, ¿cierto? Y no solamente de noche, sino que también de día, ¿ya? Porque hay días por ahí que en época de invierno aparece la neblina o la niebla, como se dicen, la garúa, de repente la lluvia, y también eso hace que yo me vea menos todavía. Y con lluvia muchas veces los automovilistas por el espejo retrovisor, no ven correctamente, de forma adecuada, como en un día normal, ¿ya? Y también recomendaciones para los ciclistas respecto al uso de la vía, ¿ya? Acá en San Javier, como no como en otros lugares por ahí, no existen prácticamente las ciclovías. Justo yo le iba a preguntar sobre ese tema después. Claro. ¿Qué hacemos también con eso? Porque independiente de todo, que hay que tomar las precauciones, pero no existe, vamos a hablar de San Javier, no existen ciclovías aquí. Claro. Generalmente las calles están ocupadas en la mitad de la calzada con vehículos estacionados. Claro. Entonces, y también está prohibido circular por la vereda. Entonces también, ¿cómo se hace ese tema de la convivencia vial para que sea un poco más fácil también? Acá, por ejemplo... Pero yo creo que sigue siendo muy peligroso. Acá hay dos proyectos, ¿cierto?, que desde hace un tiempo, ¿cierto?, el señor alcalde tiene por ahí avanzado con los departamentos correspondientes por la calle Chorrillos, por la avenida Chorrillos, al menos con una pista de circulación para ciclistas por el costado de la pista de sur a norte, en Chorrillos. Eso está en proyecto. Y otro lugar también donde se está viendo la posibilidad de tener una ciclovía, y como también la acera es más amplia, o la vereda es más amplia, además que hay un sector de la calzada que también es más amplio y que prácticamente no son utilizados por vehículos, que también se quiere destinar por ambos costados, por ambos sentidos, para que exista una ciclovía y mayor seguridad a los ciclistas, porque si bien es cierto, hay ciclistas que dan como explicación que por seguridad ellos se suben a la acera, pero ya, sí, en el peor de los casos, si por seguridad lo hacen, no tienen que interrumpir el tránsito, porque hay muchos ciclistas que no le da el derecho preferente, ¿cierto?, la preferencia al peatón, porque la acera, tengámoslo presente, que es una vía exclusiva, ¿cierto?, para el uso del peatón. Pero sí hay excepciones en las cuales el ciclista puede andar sobre la acera, ¿sí? O sea, ¿cuáles son esas excepciones? No es 100% que sea para todos, no. Las excepciones son, por ejemplo, una persona con capacidad o movilidad reducida, con capacidad diferente, ¿cierto?, y que lo acredite, puede hacerlo ante una fiscalización. Un menor de 14 años, o sea, hasta 14 años, perdón. O sea, de 0 a 14 años puede circular sobre la acera. Perfecto. Pero en las siguientes condiciones. El de 0 a 7 años lo puede hacer, pero siempre que vaya acompañado de un adulto, ¿cierto?, que sea mayor de edad y responsable, y que ese adulto también vaya en bicicleta. Tienen que ir ambos en bicicleta. Claro, hablo de un menor de 0 a 7 años, pero siempre acompañado, ¿ya? Y de 7 a 14 años ya el menor puede andar solo hasta los 14 años, ¿ya? Pero siempre teniendo el cuidado de darle la preferencia al peatón,
Ya, porque muchas veces, como le manifesté anteriormente, se da el caso de que tiene el peatón muchas veces que hacer su lado para que el ciclista pase, y eso no debe ser. Y muchas veces a raíz de lo mismo ocasiona un accidente de tránsito. Y a veces que anda mucha gente también, porque si un ciclista, por ejemplo, hablemos de menor edad, por ejemplo, de 7 a 14 años, el adulto mayor también puede circular sobre la acera. Perfecto. ¿Ya? Sobre 65 años también, pero a velocidad, ¿cierto?, razonable y prudente, que es muy similar a la velocidad de la circulación del peatón, ¿ya? Y si de lo contrario, si yo voy circulando, ya sea en el mismo sentido del peatón o sentido contrario, yo tengo que descender de la bicicleta o disminuir, frenar para evitar atropellar a alguna persona. Y en el caso de los cruces de calle, ¿cierto? Pero también los pasos peatonales, también, porque ahí sí, siempre hay duda igual. Claro, los pasos peatonales también hay posibilidad, ¿cierto?, de que un ciclista circule por el paso peatonal, pero tomando las mismas precauciones del peatón, ¿cierto? Quiero decir con esto que si yo llego a una esquina... No puede llegar y lanzarse, básicamente. Exactamente, porque hay algunos que vienen transitando, incluso a veces con velocidad por la acera, y llegan y cruzan sorpresivamente por el paso peatonal. ¿Ya? Entonces eso no puede ser, no está permitido, porque recordemos que para el ciclista también es un vehículo. Atracción humana sí, pero es un vehículo. Entonces tiene que respetar todas las normas. Como peatón yo también tengo que respetar. Entonces si yo me aproximo, llego a un cruce de calle donde hay paso peatonal, ¿cierto?, o el paso cebra, ahí yo tengo que, si no hay peatones que van cruzando en ese momento, circulo, ¿cierto?, con una velocidad normal sobre la acera, en cualquiera de los sentidos. Si yo veo que hay peatones, trato igual de pasar, pero con una velocidad menor. Y si veo que el paso peatonal o paso acera va completamente lleno, me tengo que descender obligadamente la bicicleta para no entorpecer el tránsito y para no provocar un accidente vial. ¿Ya? Y como les digo, no es solamente así como tan tajante que sea exclusivamente para los peatones, sino que con estas salvedades, ¿cierto?, que son adultos mayores, ¿cierto?, menores de 0 a 14 años y que de 0 a 7 pueden ir con un adulto mayor también en bicicleta, pero siempre dándole la prioridad al peatón que circula por la acera o por la vereda. Perfecto. Bueno, sí, ahí nos quedó clarito lo que es el tema de las bicicletas. Sí, y ya hay ¿cómo se llama? La ley también dice, ¿cierto?, de que la ciclovía que se establece para un ciclista o para cualquier ciclista tiene que estar siempre despejada, ni siquiera para el paso peatonal. Ahora, o sea, para transitar, como dice, de infantería caminando, ni mucho menos interrumpida por un vehículo, porque hay ocasiones en que los vehículos se estacionan sobre la ciclovía y esa es una infracción también al tránsito que está castigada por la ley 18.290 y la ley de convivencia vial 21.088. Entonces, ahí también hay que respetar al conductor. También el ciclista siempre tiene que transitar por el costado derecho de la calzada, salvo que en una municipalidad, por alguna situación determinada, tomen alguna medida en la cual los vehículos quieren estacionar al costado izquierdo. En esas condiciones tendrían que estar por el costado izquierdo. Ya. Pero la norma general es que transiten por el costado derecho de la calzada. Y también está prohibido de que por ahí hay personas, ¿cierto?, que cuando un vehículo motorizado no va a una velocidad así muy rápida, se toman de la estructura del vehículo, principalmente de camioneta. Eso también está prohibido, principalmente por seguridad, obvio, tanto del ciclista como del conductor del vehículo motorizado. Así que jamás hacerlo. ¿Ya? Son varias recomendaciones, mucho más que se podrían seguir dando. Y, por ejemplo, si el ciclista, como no tiene bueno, por ahí puede haber una bicicleta ahora, según el fabricante, que tenga luces de viraje. ¿Ya? No es como un vehículo motorizado, ¿cierto?, que dice, ¿cierto?, que tiene que señalizar dependiendo del lado que vaya. ¿Ya? En este caso, si el ciclista va a virar a la izquierda, por ejemplo, tiene que extender completamente su brazo a la izquierda, ¿ya?, y aproximarse al costado izquierdo, se va a señalizar, pero siempre tomando la precaución correspondiente por el vehículo que va a la retaguardia, la parte de atrás. Y si va a virar a la izquierda, a la derecha, perdón, también tiene que señalizarlo con su brazo extendido hacia el costado derecho. Hacia la derecha. Claro, y siempre tomando las precauciones, porque no quiere decir que si realiza estas maniobras, ¿cierto?, estos avisos previos, tiene que tomar las precauciones pertinentes antes de hacer estas maniobras. Perfecto, ¿ves? Sí. Entonces también aprender a señalizar, porque a veces no lo hacen, miran, y nosotros como los automovilistas, claro, tenemos los intermitentes, pero también los ciclistas es necesario que señalicen de esa forma como usted mencionó, para también tomar las precauciones del caso, pero siempre lo importante es mantener una velocidad y una distancia prudente en lo que respecta a lo que son los otros vehículos. Sí. Y para terminar con esto de la bicicleta, porque hay varias cosas más, es por ejemplo, que hay ciclistas que andan
con estos ciertos audífonos, ¿ya? Y van con la música demasiado fuerte y eso no les permite, ¿cierto?, escuchar que venga un vehículo motorizado, que le toquen la bocina para que se ubique a un costado de la vía pública, para que transite por la pista que le corresponde. Entonces eso también se hace una recomendación a todo ciclista, que si utiliza los audífonos lo haga, ¿cierto?, a un volumen reducido, a un volumen menor, que le permita reaccionar ante cualquier emergencia. Perfecto, entonces no está prohibida. La recomendación entonces Está recomendado, claro. Es que se haga a medida que usted pueda escuchar los sonidos ambientes. El entorno, exactamente, para que ante un aviso, ya ante la proximidad de un vehículo motorizado, sentir que el vehículo viene atrás, para ubicarme con mayor razón al costado derecho, y también hay que tener mucho cuidado, tanto para el ciclista como para el conductor del vehículo motorizado. También hacemos un llamado, porque se ven accidentes que a veces el que se estaciona al costado de la calzada no se percata, no mira, no observa por la espejo retrovisor o de otra manera para ver la presencia de un ciclista, porque muchas veces pasa que el conductor o conductora abre la puerta, ¿cierto?, al bajarse el vehículo y atropella, ¿cierto?, al ciclista, claro, que viene pasando por la orilla, por la vía que tiene destinada para transitar. Así que también una recomendación, y también para todo conductor y conductora que respeten también a los ciclistas, porque hay muchos de ellos que con razón se quejan de que muchas veces no son respetados en cuanto a su seguridad. Perfecto. Bueno, y para ir terminando, pero ya esta es como una pregunta un poco más personal, sí, en este sentido. Tenemos muchas recomendaciones, tenemos como claro dónde tiene que circular uno y otro, pero usted considera que Chile está preparado en el fondo para que nos convirtamos en personas ciclistas, para que comencemos a utilizar la bicicleta. Yo por lo menos, si usted me pregunta, sí, yo siento que no. Pero sí, ¿qué cree usted del área de la seguridad? ¿Usted cree que falta, por ejemplo, proyectos para dar más espacio a los ciclistas, más convivencia vial entre los ciclistas y los vehículos? Sí, yo creo que en cuanto a falencia un poquito, así entre comillas, que le falte, como por ejemplo al Estado, digámoslo así, o a la municipalidad, según sea el caso, y muchas veces que los que lo defienden puede ser por falta de recursos, es cierto que se destinen determinadas ciclovías para el tránsito de los ciclistas, solamente por ese lado. Pero el resto va más que nada del lado de la responsabilidad de nosotros mismos. Por ejemplo, los mismos padres tienen que preocuparse, ¿cierto?, que el menor, que no salga solo, un menor de 7 años, claro, o que si es un mayor de 14, yo desde comienzo, ¿cierto?, aparte de que enviarlo a la escuela, darle las recomendaciones del buen uso permanente de las vías. Y para ello yo también tengo que dar el ejemplo, porque si yo salgo con mi hijo, ya, ¿cierto?, y no le explico respecto al uso de las vías, no solamente para interrumpir el tránsito, sino que para evitar accidentes de tránsito, para mi seguridad, el menor va a tomar las mismas conductas que yo tengo. También, por ejemplo, las recomendaciones existen para que yo compre, ¿cierto?, todos los elementos que necesite la bicicleta, ¿ya? Los luminosos, sistemas de freno, la rueda, etcétera. Andar siempre con las dos manos, porque muchas veces se ven jóvenes por ahí que andan con las manos cruzadas. O sea, igualmente direccionan bien su vehículo, pero están propensos a que ocasione un accidente o les pase algo a ellos. Que el riesgo sea el doble, básicamente. Claro, hay algunos que se toman de una mano, ¿cierto? Entonces, son medidas de seguridad que tenemos que tomar nosotros mismos como ciclistas. Y la implementación, ¿cierto?, indumentaria, también es necesario que andemos al menos con un casco protector y con el chaleco reflectante. Y como le digo muchas veces, un reflectante, si esto es suficiente para que nos pueda salvar la vida, porque así, sobre todo en época de invierno o en días de lluvia o en la oscuridad, podemos ser visibles ante la presencia de otro ciclista, de otro conductor de vehículo motorizado o cualquier usuario de la vía pública. Perfecto. Y por ejemplo, los ciclistas en este caso, si no cumplen con los elementos que usted acaba de mencionar, sí, ¿pueden ser sujetos de infracción? Por supuesto. Por ejemplo, aquí se da harto esto, lo que hablamos recién, sobre la acera. Corresponde notificar una infracción y dejarlo citado al tribunal para una multa que le aplique el tribunal. También muchas veces andan contra el sentido de la circulación del tránsito. Sí. A veces no respetan los signos pares, los signos del paso, los semáforos, ¿cierto?, funcionando normalmente. No respetan el derecho preferente de paso, muchas veces también al peatón que va circulando. O sea, son varias infracciones que el ciclista está cometiendo, entonces también le corresponde quedar citados al tribunal. O sea, básicamente, el momento en que una persona se sube a la bicicleta, sí, tiene que cumplir con las mismas normas que un vehículo. Claro, por ejemplo, tiene que transitar en la dirección correcta. Respetar los el paso, los pares, lo mismo. Claro, o sea, tiene las señaléticas viales, ya sean de marcaciones, señaléticas verticales o cualquier otra restricción, ¿cierto?, que cita o prohibición, hay que respetar las normas como cualquier vehículo motorizado. Exacto. Los peatones también tenemos que respetar,
si es el vehículo motorizado o el que anda de caballo. O sea, todo usuario en la vía pública tenemos que respetar las normas de tránsito. Y de esa forma vamos a evitar accidentes Exactamente, y sí, problemas. esa es la finalidad principal que existe en la ley de tránsito, para normar ciertas normas, cierto, que no den mayor seguridad. Efectivamente. Exacto. ¿Ves? Mire, nos pilló el tiempo. ¿Lo dejamos para otra vez? No, ¿Seguimos con sí, otro? pues sí. Pues Usted, si es que me dan la si quiere oportunidad. venir a verme, yo feliz. Yo para que sigamos encantado conversando. que me otorguen también un espacio televisivo, así que agradezco al canal como siempre lo ha hecho. No, Muchas igual, porque sabe lo importante que, claro, teníamos más temas Sí. en carpeta, pero en realidad es súper importante, como decía yo al principio, está comenzando la época de invierno, es mucho más complicado. A mí una vez también me pasó que no vi un ciclista por lo mismo, porque no tenía luces, no tenía chaleco, entonces también es muy complicado que todos podamos cumplir y que se aclaren ciertas dudas también, Claro. de que los ciclistas no son inmunes a las leyes, sino que también Y- tienen que cumplir y que los automovilistas también tienen que ser empáticos y cumplir con las mismas normas. Y recordemos que para los campos hay menos visibilidad porque Claro. la mayoría de las partes todavía no tienen alumbrado público. Entonces se hace más necesario el uso de elementos reflectantes o luminosos. ¿Ves? Eso, sí. Perfecto. Listo, esta fue la conversación entonces con Miguel Rubio, subdirector de Seguridad Municipal de San Javier, que espero nuevamente tenerlo pronto aquí para que Si Dios sigamos quiere. conversando los otros temas de seguridad que son bastante importantes para la ciudadanía. Muchas gracias. Perfecto, y de esta forma nosotros vamos a nuestra pausa comercial y volvemos con el segmento de Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos y volvemos.